Estamos dando inicio a nuestra actividad del día de hoy. Estamos a 24 horas de la muerte de Jesús, ¿cierto? Viernes 3 de la tarde. Nosotros estamos jueves 3 de la tarde. Y estamos dándole la bienvenida a todos los que están presentes, como también a los que están virtualmente acompañándonos. Una experiencia así como para ubicarnos y contextualizarnos. Ayer en la noche fue que recibí un WhatsApp de una persona que está involucrándose apenas en nuestros procesos de edificación. Y pues de alguna manera se ha sentido interesada por acercarse a la Biblia. Entonces el WhatsApp decía que le recomendaba para que empezara a leer en la Biblia. Y pues obviamente en esta época lo mejor que uno puede hacer es leer todo lo que tiene que ver con la última semana de Jesús, cuando entró a Jerusalén, en lo que conocemos Domingo de Ramos, y hasta la resurrección. Y esos son los últimos capítulos de los Evangelios. Porque uno ve muchas películas, hay muchas versiones de los acontecimientos, y a veces uno se queda con el referente de lo que hemos visto a través de las películas, de lo que de alguna manera se ha producido a nivel cinematográfico, pero se nos olvida que el contexto, el que tenemos que siempre estar buscando, es el contexto bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de? Entonces, por eso hoy les pedimos que ustedes tuviesen su Biblia, porque hoy vamos a hacer un recorrido de qué fue lo que sucedió específicamente con Jesús durante todo el tiempo del ministerio, pero también de Jesús con respecto a esta última semana, la última semana y su obviamente juicio, su sentencia de muerte, su ejecución y finalmente la resurrección. Así que bienvenidos, tengan su Biblia a la mano, los que están en su casa pueden ir a buscarla, los que están aquí presentes pueden ya tenerla ahí a la mano lista y preparada. Vamos a hacer una oración, Normalmente este tiempo no lo tenemos a esta hora, quisimos hacerlo en la tarde, hoy, mañana en la noche. Recuerden que mañana tendremos un tiempo de oración y de vigilia, obviamente con estudio bíblico, a las 7 de la noche, de 7 a 9, y nos vamos a unir con todo lo que es la región central, con todas las sedes de la región central. Lo estaremos haciendo presencial para los que quieren venir y lo estaremos transmitiendo virtualmente para los que están en su casa. ¿Está bien? Esos son nuestros tiempos específicos. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer que entramos en estas 24 últimas horas de Jesús, esas 24 horas definitivas donde todos esos acontecimientos que comienzan con el lavatorio de los pies, con la última cena, el huerto de Getsemaní, y que terminan con el juicio de Jesús ante autoridades tanto civiles, romanas, como las autoridades religiosas de Israel. La ejecución de la sentencia que ellos dieron con respecto a Jesús de la muerte. Y también vamos a estar en este fin de semana recordando que la tumba no lo pudo retener, la cruz no lo pudo retener, nada ni nadie podía retenerlo. Nosotros queremos agradecerte por este espacio dentro de nuestras actividades que seguramente en estos días vamos a tener de familia, algunas personas y familias, actividades de descanso. Queremos tener un tiempo de reflexión para que también podamos ir a la Biblia, nuestros documentos fiables, nuestros documentos donde nuestra fe reposa, que es tu palabra, que podamos de ella tomar, Señor, para poder mirar, para poder considerar lo que se nos hace. Por eso te damos gracias y te bendecimos. Pedimos que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros, los presentes, como también todos aquellos que están. Vamos a escuchar esta canción y vamos a disponer nuestro corazón para entrar a la presencia del Señor a través de su palabra. Para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria?
me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Persigue con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me lo ofrece hoy. En esta semana, los eventos que nos conducen hacia la crucifixión, hacia la muerte, también nos llevan a la resurrección. Por eso tenemos que volverle siempre el protagonismo a Jesús. El protagonismo de cada momento, de cada situación, de cada evento que aconteció. Desafortunadamente, ustedes bien lo saben, muchas veces la vida se va tornando en carreras, en afanes, en intereses personales, egoístas, y nos vamos olvidando de lo más importante, de lo que fue trascendente para que pudiésemos tener y disfrutar la vida que hoy tenemos. Por eso damos gracias a Dios y conforme lo que dice Pablo en el libro de Filipenses queremos recordar
que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que lo pudiese detener. En cambio, renunció a todos los privilegios que tenía, todos los privilegios divinos que poseía, y adoptó la posición de un esclavo humilde. Nació como cualquier ser humano y creció como cualquier joven hasta convertirse en un hombre adulto. Se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Depuso todo interés personal y particular para solamente obedecer a Dios. Y murió en la cruz, como morían los criminales de esa época, solo en obediencia a Dios, su Padre, para satisfacer la justicia con respecto al pecado. Y por eso cuando encontramos el domingo de resurrección, nos hallamos en que Pablo dice, Dios lo exaltó a lo sumo, lo levantó, le dio el máximo honor, el más grande de los reconocimientos, se le dio nombre que está por encima de todo nombre, para que cada vez que se pronuncie el nombre de Jesús en toda la tierra, tanto en los cielos como todo lo que hay aún abajo de la tierra, dice la Biblia, todos y cada uno debemos declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así que en esta tarde estamos simplemente haciendo lo que nos corresponde hacer, exaltando a aquel que se humilló, pero que también fue levantado en alto. Y hoy sentado a la diestra del Padre gobierna con potestad. Ese Cristo del que cantamos, ese Cristo del que leemos en la Biblia, ese Cristo del que recordamos los hechos en el día de hoy, con respecto a los últimos momentos con sus discípulos, la aprehensión en la noche de un día como hoy fue dado, la sentencia que se ejecutó sobre él el día de mañana y finalmente su resurrección el día domingo. Así que en el nombre de Jesús, todos y cada uno presentes y virtuales, estamos dándole gracias a Dios por este tiempo. Y por eso hacemos un espacio para meternos dentro del contexto de lo que su palabra nos enseña. Muchas veces lo hemos repetido una y otra vez, pero cada vez que lo hacemos encontramos un mayor sentido, una profundidad más grande en significado. Y eso mismo se traduce en una mayor seguridad de lo que somos, de lo que en Cristo Jesús tenemos y de lo que nos espera con la gloriosa promesa de su segunda venida. Así que, Señor, recibe en este lugar y recibe con todas y cada una de las personas que están con nosotros virtualmente la alabanza y la adoración que mereces. Tú que diste tu vida por nosotros, nosotros queremos hoy rendirte nuestra vida a ti, queremos entregarte nuestra vida. Y la mejor manera de hacerlo es buscando tu presencia, honrando tu nombre, confiando en tu palabra y siendo ayudados por tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu sobre tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, bienvenidos, como decíamos, tanto a los presentes como a los que están virtualmente. El martes pasado, en el tiempo de ayuno, si ustedes estuvieron conectadas, Claudia estuvo compartiendo acerca de esa confrontación que tuvo Jesús con las autoridades. ¿Recuerdan? Cuando le preguntaron a Jesús que con qué autoridad él obraba, cuando Jesús había entrado al templo y había volcado las mesas y había sacado a los mercaderes, inmediatamente las autoridades religiosas obviamente actuaron y consultaron con Jesús acerca de cuál era la autoridad. Y Jesús le respondió que si ellos le respondían también a una pregunta, él le daba la explicación. ¿Recuerdan el estudio? Bastante importante porque Jesús siempre estuvo en un proceso de confrontación. Confrontación no quiere decir pelear, simplemente Jesús expuso las cosas como eran ante una cultura religiosa que de alguna manera se había ido apartando. Las costumbres judías estaban más centradas en las tradiciones que ellos mismos habían establecido, se conocen como las tradiciones humanas, que en los escritos de los profetas y de la ley del Antiguo Testamento. Entonces aún dice el mismo texto bíblico, dice que
ellos con sus tradiciones anulaban muchas veces la ley de Dios. Y eso quiere decir que le daban prelación a lo que a ellos les parecía y no lo que estaba escrito necesariamente en los profetas y en el Antiguo Testamento. Por eso es importante siempre remitirnos a lo que la Biblia dice. Todos y cada uno de nosotros, en todas estas Semanas Santas que hemos vivido anteriormente, hemos visto películas, hemos escuchado documentales, tantas cosas que hemos tenido la oportunidad de apreciar con respecto a los hechos de Semana Santa, que muchas veces nuestra cabeza está centrada en esos eventos porque es mucho más fácil recordar las imágenes que los textos. Y nos quedamos con unas imprecisiones que puede convertirse, como en la época de Jesús, en esas apreciaciones que ellos tenían, que eran muy humanas y que muchas veces iban en contra de lo que la Biblia misma establecía, la palabra de Dios para ellos en el Antiguo Testamento. Así que hoy nos vamos a remitir al texto bíblico. Hoy vamos a ir a la Biblia, por eso les pedíamos que ustedes tuviesen su Biblia a la mano, porque vamos a hacer un recorrido. Es algo que necesitamos hacer de los últimos capítulos de los Evangelios. Y tiene que ver con ese tema que se tocaba el martes, con las autoridades. Hemos hablado de Jesús que nada lo pudo retener. Ese es nuestro tema de este mes. Nada lo pudo retener. La vida indestructible de Jesús. Nada ni nadie podía entorpecer lo que Dios a través de Cristo Jesús iba a hacer. Eso no quiere decir que fue fácil, ni que fue de alguna manera expedito el camino. Siempre hubo dificultades, siempre hubo tropiezos. Obviamente conocemos que el enemigo estaba interesado en que no se llevara a cabo todo lo que estaba presupuestado, porque si así era, efectivamente nosotros seríamos salvos y él perdería la batalla. Entonces él estaba interesado en que eso no sucediera. Pero pues la historia nos dice que Jesús finalmente lo derrotó en la cruz, muriendo por los pecados, quitándole la potestad que él manejaba sobre los hombres, y finalmente con la resurrección venció la muerte, dándonos la esperanza de una vida eterna. Entonces vamos a estar en ese proceso en esta tarde. Más nosotros, en el contexto actual de nuestro país, a un mes larguito de elecciones presidenciales, donde hay un gran temor de qué va a suceder, de qué va a acontecer, quién va a dirigir, quién va a estar al frente del país. Efectivamente, hay muchos riesgos, hay unas situaciones de amenaza que se declaran de lado y lado, ¿no? Porque esto no es solamente de la derecha o de la izquierda, es de lado y lado. Cada uno de los que defiende su posición desde el punto de vista político dicen que la amenaza está del otro lado. Pero hablemos nosotros como cristianos que somos desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia dice que nosotros, aunque tenemos obviamente como personas el derecho de poder expresar nuestra opinión y hacerlo a través de un voto, y ese voto va a respaldar a quien mejor nos representa en nuestros intereses, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que cualquier gobierno humano siempre será un gobierno imperfecto. Que hay algunos mejores y otros peores, es cierto, pero siempre el gobierno humano será un gobierno imperfecto. Entonces nosotros confiamos en lo que la Biblia nos ha enseñado, que a pesar de los gobiernos que estén en ejercicio, siempre Dios va a ser soberano sobre ellos. Por eso nadie ni nada lo ha podido detener a Dios para cumplir sus propósitos. Lo que Dios ha determinado siempre ha terminado cumpliéndose, independiente de quienes estén en el gobierno. Podemos remitirnos desde Faraón. ¿Recuerdan Faraón? Que se opuso a que el pueblo de Israel saliera conforme lo que Dios quería y finalmente tuvo que dejarlos ir con una gran pérdida. Egipto quedó arruinado después de la salida del pueblo de Israel. Todas sus cosechas, todos sus ganados, aún la muerte de los primogénitos, todo esto llevó a Egipto a una hecatombe. ¿Por qué? Porque él quería impedir que Dios cumpliera sus propósitos. Después encontramos a Nabucodonosor, encontramos también a Darío, a Ciro, y en cada tipo de gobierno que ha existido, Dios siempre ha sido soberano y sus planes siempre se han cumplido. Entonces, como hemos hablado esta semana de las autoridades, hoy vamos a hablar un poco de que ni siquiera las autoridades pudieron detener a Jesús, ni los propósitos que Dios a través de él iba a desarrollar, ni siquiera las autoridades. Y bueno, para nosotros, ustedes saben que la disposición de un gobierno, como en el caso nuestro democrático, pero en otras situaciones y circunstancias en el mundo, gobiernos que tienen otras características, lo que determina quién está en autoridad, pues obviamente tiene que ser acatado por los que están bajo autoridad. Pero debemos entender y no olvidar que de alguna manera, por encima de lo que ellos decidan, determinen, siempre estará el Señor con nosotros. Siempre el Dios del cielo será quien termine gobernando sobre nuestras vidas.
Así que vamos a comenzar en la Biblia, en Mateo capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, Mateo capítulo 2. No tenemos mayor argumento en esta tarde, no tenemos ningún tipo de filmación, ningún tipo de película, ningún tipo de documental, sino vamos a remitirnos al texto bíblico porque para nosotros es donde están nuestros argumentos, los argumentos de nuestra fe. Entonces vamos a comenzar con Mateo 2:13 y usted va a leer allí que dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este Herodes del cual comienza el evangelista Mateo a hablar en este capítulo 2 es Herodes el Grande, Herodes el primero. Y es de la familia, obviamente, de los edomitas. Herodes no necesariamente es judío, aunque era el rey de los judíos colocado por el Imperio Romano. César Augusto, que era en ese momento el emperador, había establecido la autoridad dentro de su región, la región de Judea, la región de Samaria, la región de Galilea, a este Herodes como el gobernador, como el rey, ¿cierto? Cuando llegaron los famosos magos en esa visita de la Navidad y le reportaron que había nacido el rey de los judíos, ustedes saben que dice la Biblia que él se alteró y toda Jerusalén con él. Parece que obviamente la caravana y el despliegue que hubo fue muy grande al punto de que todos en Jerusalén se enteraron de que estaba sucediendo algo particular. Y cuando Herodes oyó que iban a ser un rey, inmediatamente él, que no era una persona religiosa, llamó a los sacerdotes y a los principales del pueblo de Israel para preguntarles acerca de qué era lo que decían las escrituras. Algunos dicen que estos magos de pronto vinieron de la región de Babilonia, esa región hacia el norte de Israel, donde el pueblo de Israel estuvo durante 70 años y a lo mejor conocieron algunos de los escritos sagrados que hablaban del nacimiento de un rey dentro del pueblo de Israel. Por eso ellos vinieron cuando vieron la estrella y Herodes buscó a Jesús, pero específicamente este pasaje nos dice que lo buscó para matarlo. Y aquí comienza toda esta historia de Jesús con respecto a las autoridades. No estamos hablando del Jesús que ya está desarrollando un ministerio, el Jesús que ya está predicando, el Jesús que está sanando. Estamos hablando del recién nacido. Y desde que está en ese momento, en ese estado de indefección completa, inmediatamente el enemigo trata de atacarlo. ¿A través de quién? De la autoridad establecida. En este caso específico es Herodes. Y efectivamente, ustedes saben que lo que él, cuando ya se dio cuenta que los magos lo habían burlado, dice la Biblia, él se sintió burlado, inmediatamente tomó la decisión de asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Ahora, piense en este momento, piense usted cuando hablamos de esto, ¿qué pudo haber pensado Herodes cuando dio esa orden y la orden se cumplió? Y como fue algo que no se avisó, no se notificó, seguramente los padres de ese nuevo rey que había nacido habían sido también parte de los niños que habían ejecutado, ¿sí o no? Herodes pensó, seguramente ya habiendo matado a todos los menores de 2 años, no tenemos la menor duda de que ahí también cayó el famoso rey del cual hablaban los magos. Y así pasó mucho tiempo. Bueno, ustedes saben por los textos bíblicos que después se levanta ya Juan el Bautista, y estamos hablando de unos 30 años después. O sea que el Herodes, que está en este momento narrado en el capítulo 2 de Mateo, no es el mismo Herodes que vamos a encontrar más adelante que confronta a Jesús. Recuerden que cuando hablamos del día de hoy, las autoridades judías lo llevaron finalmente ante Pilato y Pilato lo remitió a Herodes. No es este mismo Herodes, es el hijo de este Herodes. Ese Herodes es Arquelao. Herodes Arquelao. Y entonces, de alguna forma, toda esta familia, de la familia que gobernaba Israel, desde Herodes primero y todos sus hijos, siempre estuvieron en oposición a Jesús y lo que Jesús iba a llevar a cabo. Entonces, encontramos que la autoridad, desde el punto de vista civil, la autoridad impuesta por el Imperio Romano, siempre fue opuesta al proyecto de Jesús. Siempre estuvo en oposición. Y no con intención, sino con ejecución. Muchos inocentes, por eso ese día se llama el Día de los Inocentes. ¿Por qué? Porque muchos inocentes cayeron ese día. A Dios gracias por el anuncio que hizo el ángel a José, él pudo salvar a Jesús yéndose hacia Egipto. ¿Recuerdan? Entonces ahí parte la historia. Ahora miren Lucas capítulo 13, versículo 31. Vamos a estar en los evangelios. Lucas 13, 31.
para que nos demos cuenta que las autoridades nunca dejaron de pensar, y cuando ya Jesús se hizo evidente en su ministerio público, estamos hablando de 30 años después, esta familia de los Herodes siguió con la misma intención. ¿Qué dice en el versículo 31 del capítulo 13 de Lucas? Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Entonces aquí encontramos a Herodes, no es Herodes el primero, sino Herodes, Antipas. Es Herodes Antipas el que está gobernando aquí. Él tiene la región de Galilea, la región de Perea, la región de Decápolis. Jesús se encuentra en la región de Perea, eso es hacia el oriente de la tierra de Israel, hacia el oriente, lo que hoy podríamos nosotros conocer como Jordania. En esa región estaba Jesús y vienen hasta allí unos fariseos, de los principales de Israel. Y le dicen a Jesús, mire, es mejor que usted se vaya de esta región porque Herodes está buscando matarle. Ya la segunda intención que tiene la familia de Herodes de acabar con Jesús. Ahora uno se preguntaría, y siempre los estudiosos en la Biblia dicen, ¿y cómo así que los religiosos y los fariseos le advirtieron a Jesús de la posible emboscada que Herodes quería hacerle? Sí, precisamente Jesús fue un problema para ellos. Entonces algunos tratan de explicar, obviamente no lo encontramos en los textos bíblicos, pero tratan de explicar que lo que querían y finalmente buscaban estos sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, era que Jesús descendiese de esa región de Judea hacia de la región de Perea hacia la región de Judea, porque donde ellos tenían mayor incidencia, donde ellos podían actuar más libremente, era la región de Judea. Jesús, todo el ministerio, la mayor parte del ministerio la hizo en Galilea. Está en Perea, todavía bajo el gobierno de Herodes, y entonces le dicen, ven, más bien baja hacia Judea y líbrate de la muerte que Herodes está tramando contra ti. Pero finalmente ustedes saben que lo que ellos buscaban era que Jesús diese oportunidad para también ejecutarle. Pero por ahora hablemos de la autoridad civil. La autoridad civil, lo que representaba el Imperio Romano, sin tener implicación religiosa, pero sí espiritual. Oiga bien lo que voy a decir. Sin tener una implicación religiosa, porque obviamente los romanos respetaban la religión de los pueblos que conquistaban, pero sí desde el punto de vista espiritual, Satanás no estaba interesado en que Jesús pudiese llevar a cabo la obra que nosotros conocemos en esta semana como la resurrección. Vencer finalmente el pecado en la cruz y la resurrección, vencer con ello la muerte. Así que tenemos que entender que aún en las autoridades se pueden mover las intenciones del enemigo. Por eso cuando hablamos de los gobiernos humanos, nosotros sabemos que los gobiernos humanos pueden ser influenciados por los propósitos que el enemigo tiene. ¿Qué problema tenía el Imperio Romano con respecto a Jesús? Ninguno. Más adelante vamos a leer que hubo varias rebeliones en la época de los romanos en esa región y fue rápidamente capitalizado el poder romano sobre esas sedicciones, sobre esas revueltas, y los líderes de esas revueltas perecieron. Por eso uno de los principales, y lo vamos a leer en el texto bíblico, uno de los principales de los judíos les dijo, miren, no se preocupen por esto. Eso va a suceder como sucedió con Teudas y como sucedió con otros, que se levantaron, hicieron revuelta, vino el Imperio Romano y acabó con ellos y todo desapareció. Así que si estos son otros más de los que están en revueltas, pues finalmente vendrá el Imperio Romano y acabará con ellos. Pero el asunto no era religioso, el asunto era espiritual. Y entendamos eso también en nuestro contexto actual. El problema actual en el mundo no es un problema religioso, es un problema espiritual. Desde que estamos estudiando nosotros la famosa cosmovisión, entendemos que efectivamente en el mundo se mueven esos poderes. El príncipe de este mundo y Dios que ha traído su reino también a nosotros. Y se confrontan las autoridades, la autoridad del gobierno de Satanás, Satanás y todas sus huestes potestades, se enfrenta obviamente a Jesús y sus propósitos para cumplir. Entonces, esto no es nuevo, esto ya sucedió. Y lo que nos dice la historia es que nunca las autoridades romanas pudieron impedir que Jesús finalmente fuera a cumplir el propósito de Dios. Por el contrario, como ellos eran los que tenían que dar el aval para la ejecución, eso no lo podía decidir el pueblo de Israel, sino tenía que ser una autoridad romana la que de alguna manera avalara la ejecución. Encontramos nuevamente a Herodes y a Pilatos al final dando ellos el permiso para que los sacerdotes llevasen a crucificar a Jesús. Muy bien, entonces encontramos primero las autoridades civiles. Y recuerden esto, estamos a un mes largo de elecciones, seguramente el pueblo, democracia, el pueblo va a elegir, la mayoría va a elegir,
no sabemos cuál va a ser el destino, no sabemos en qué dirección nos vamos a mover, pero lo que sí tenemos nosotros que tener claro, y la historia nos dice, es que Dios está por encima de todo tipo de gobierno humano. Y los propósitos que Dios tiene, no hay gobierno humano que pueda impedir que se cumplan. Entonces, por eso la garantía y seguridad de nosotros no está en quién va a estar en el gobierno, sino más bien en quién nosotros confiamos y en quién esperamos. Ahora, las cosas para nosotros han sido siempre muy fáciles y cómodas. Esta experiencia la han tenido otros países ya y han vivido la situación tan compleja y difícil de un mal gobierno. La Biblia dice que cuando gobiernan los justos el pueblo se alegra, pero cuando no son los justos los que gobiernan, ¿qué sucede? Pues el pueblo sufre. Y nosotros hemos visto ya en la historia, no solamente reciente, sino aún la historia pasada, hemos visto cómo sufren los pueblos cuando hay gobiernos que de alguna manera no tienen en cuenta los principios y los parámetros del propósito de Dios. Pero aún a pesar de eso, la iglesia nunca pudo ser terminada o acabada. La iglesia nunca. Porque la Biblia dio una promesa y es que aún las puertas del Hades no prevalecerían. No dice que el Hades prevalecería contra la iglesia, sino la iglesia no pararía y aún las puertas del Hades tendrían que abrirse y eso implica poder salvar mucha más gente en el futuro. Entonces, partiendo de la autoridad civil, nada lo podía retener. Recuerde que ese es nuestro tema de este tiempo. Nada lo pudo retener, ni la muerte, ni la cruz, ni las autoridades civiles pudieron detenerlo. ¿Cuál era el mayor riesgo y peligro? Eran las autoridades religiosas. Entonces vamos a meternos un poco más dentro del contexto de las autoridades que tenía Israel, las autoridades religiosas que estaban establecidas. Vayámonos a Marcos capítulo 3. En Marcos 3 encontramos una de las sanidades, de las muchas sanidades que Jesús ejecutó, llevó a cabo, y a través de las cuales, obviamente, él daba testimonio de que venía de Dios. ¿Recuerdan? Nicodemo le dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. Más adelante también, cuando acusan a Jesús y cuando quieren apedrearle, Jesús les pregunta, ¿y por qué me van a apedrear? ¿Cuáles son las obras que yo he hecho que son dignas de que me apedreen? Y en esto estaba hablando de todos estos milagros y señales y ejecuciones sobrenaturales que había llevado a cabo. Comencemos con esta de Marcos 3, versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. ¿Cierto? Dice el versículo. ¿De qué se está hablando allí? De un famoso hombre que tenía la mano seca. Un hombre que no sabemos por qué, había tenido un problema físico, su mano no se había desarrollado, tenía la mano seca. ¿Y qué hicieron? Dice que lo llevaron a la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. Pero ¿cuál es la intención de llevarlo a la sinagoga en un día sábado? Dice allí para poderle acusar. Porque seguramente, como siempre lo vemos en los evangelios, cuando se presentaba un enfermo, Jesús no desaprovechaba la oportunidad, ¿para qué? Para sanar. Y entonces ya había sucedido otros casos. Por ejemplo, el de la piscina Betesda. ¿Recuerdan? Cuando había ese famoso paralítico de 38 años de enfermo, que estaba siempre allí en la piscina, que de vez en cuando un ángel removía el agua y el primero que entraba se sanaba. Y este hombre llevaba 38 años esperando su sanidad. Y en un día de reposo, el Señor Jesús le dijo, levántate y anda. ¿Recuerda? ¿Por qué fue que detuvieron al famoso paralítico de Betesda? Porque las autoridades religiosas inmediatamente intervinieron. ¿Cómo era posible que un hombre transportara la camilla en un día de reposo? Recuerden que ellos no hacían ningún trabajo. Entonces lo detuvieron fue porque el hombre ya sano, ya dejó de ser paralítico, cogió su camilla y arrancó. Y entonces cuando lo vieron llevando la camilla le dijeron, ¿y usted por qué está haciendo eso? Digo, no, pues que el que me sanó me dijo que me fuera para mi casa y me voy para mi casa con todo y camilla. En un día de reposo. Este es un día de reposo y le traen a un enfermo para probarle y poderlo acusar. Versículo 6. Una vez que el Señor hace el milagro de sanidad, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí o no? Entonces, una de las muchas razones, vamos a mirar algunas, pero no las vamos a estudiar todas. Una de las razones por las que el pueblo de Israel, en su autoridad religiosa, empezó a perseguir a Jesús fue precisamente porque obraba milagros en los días de reposo. Milagros como el del paralítico de Betesda. Hay otro muy conocido que es la mujer encorvada, aquella mujer que estaba encorvada y que llevaba 18 años con esa enfermedad. Y Jesús viéndola así, en esa condición, en un día de reposo, ¿qué hizo? La sanó. E inmediatamente se levanta el problema con los
los líderes religiosos, ¿no? ¿Cómo es posible que invalide el día de reposo? Un hombre hidrópico, ¿recuerdan? Un hombre que tenía de alguna manera exceso de agua en su cuerpo, no sabemos cómo era, cómo estaba, pero lo cierto es que estaba enfermo. Y Jesús un día de reposo lo sanó. Igualmente tenemos el comer con pecadores cuando llamó a Mateo. ¿Recuerdan? Cuando Zaqueo fue llamado, que estaba como recaudador de impuestos, él fue a su casa e hizo un banquete e invitó a publicanos y pecadores. Y Jesús estuvo en la casa de Mateo, llevando a cabo esta actividad social, y los fariseos decían, ¿cómo es posible que coma con publicanos y pecadores? Así no solamente era por sanar en el día de reposo, era por comer con pecadores. Echaba demonios, ¿y qué le decían? No, es que este tiene el poder de Belcebú, por el cual echa demonios. Entonces lo acusaban de ser endemoniado y con ese mismo poder sacar demonios. Lo acusaban de la resurrección. ¿Recuerdan los saduceos, una de las facciones religiosas de Israel? Lo acusaban de que proclamaban la resurrección cuando la resurrección, según ellos, no existía. La famosa pregunta de la mujer que tuvo 7 maridos, todos hermanos, y que al final, cuando entonces, si había resurrección, resucitara, ¿de quién iba a ser? La esposa, ¿recuerdan? Imagínense los 7 hermanos con la misma esposa, la resurrección. Entonces, la pregunta no era para saber qué iba a pasar, sino para poder hacer que Jesús confesara que existía la resurrección. Para ellos, como no existía, era una de las razones de confrontación. Y así puedo mencionar muchas más. Simón el fariseo, que invitó a comer a Jesús a su casa, y allí dice uno de los pasajes evangélicos que fue cuando la mujer trajo el famoso perfume de alabastro y lo regó en los pies de Jesús. Simón el fariseo, un fariseo, que invitó a Jesús a comer a su casa, y era también un día de reposo. Y una mujer vino y echó el perfume, y inmediatamente Simón el fariseo, ¿qué fue lo que pensó? Si supiera quién es esta mujer que le está echando el perfume. ¿Recuerda que él pensó así? O sea que esa invitación a comer ese día a Jesús a su casa no era una invitación de yo quiero conocer de lo que Jesús tiene para dar, sino siempre era en función de en qué forma, de qué manera podemos nosotros tener argumentos para poder condenar a Jesús, para poder acusarle. Los discípulos iban un día de camino por algún campo y empezaron a coger semillas de trigo, ¿recuerdan? Y empezaron a comer. Inmediatamente saltaron otra vez. ¿Cómo es posible que en un día de reposo ellos cojan comida del camino, hagan el trabajo de quitarle las espigas a los cultivos para comer? Siempre había una razón para perseguir, para de alguna manera buscar razón para condenar a Jesús. Entonces esto no fue una situación casual, esto no fue una situación corriente, era una situación repetitiva. Cada vez que Jesús actuaba, las autoridades estaban encima de él, no para escuchar, no para ver, no para sorprenderse de lo que Jesús hacía, sino simplemente para tener motivo para poderle condenar y acusar. Esa era la intención final. Vayámonos a Lucas 16:15. Jesús no se quedó quieto ni callado. Jesús confrontó la autoridad. Cuando nosotros hablamos de los gobiernos humanos, obviamente no estamos diciendo que hay gobiernos que son malos y tenemos que decir que son buenos. No, hay gobiernos malos y hay gobiernos que ocasionan dolor a los pueblos. Y de todas maneras, como iglesia, nosotros tenemos que de alguna manera confrontar el dolor, el daño. Miren lo que dice Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús les está confrontando a ellos diciéndole, miren, el único que conoce el corazón de ustedes es Dios. De pronto sus acciones, sus manifestaciones religiosas delante del pueblo son dignas de reconocimiento. Pero las intenciones de su corazón, que el único que las conoce es Dios, son dignas ¿de qué? De abominación. Obviamente que a usted lo confronten así, de esa manera, no es cómodo ni es agradable. Y Jesús, diciéndolo en los términos populares nuestros, como no tiene cola de paja, no tiene problema para confrontar así. Uno lo ve como si fuese un ataque, como si fuese una descarga de todo aquello que estaba recibiendo de ellos, de una venganza de Jesús contra ellos. No, lo que Jesús estaba describiendo era la realidad de lo que había en el corazón de ellos. Ahora, no solamente era en el corazón de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes. Eso es lo natural del corazón humano. Solo que aquellos que se reconocían pecadores y venían a Jesús eran perdonados. Pero aquellos, como en el caso de estas autoridades, que sabían que era así, pero no se arrepentían, es a ellos a quien Jesús confronta.
Recuerden que finalmente Jesús les dijo, ¿a quién vino el médico? ¿A los que se creen sanos o a los enfermos? Pues yo he venido a salvar a pecadores, les dijo. Pero no porque ellos no lo necesitaran, sino porque ellos no querían reconocerlo. Ellos sabían que su corazón era así, pero finalmente ellos no querían hacer una transformación de ese corazón. Pecadores como Zaqueo, pecadores como Pedro, pecadores como Juan, todos ellos que vinieron a Jesús se arrepintieron, fueron transformados. Porque Jesús no tenía la intencionalidad de condenar al pecador, sino salvarlo. Estos eran pecadores y Jesús quería salvarlos, pero ellos se cerraron, no quisieron de alguna manera, no quisieron recibir, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. Ellos no quisieron recibir, rechazaron y obviamente la consecuencia de su decisión es la que tienen que asumir. Ahora, de alguna manera nosotros también tenemos que entender que esto no quiere decir que necesariamente les condenó y que no hay opción para ellos. Al final vamos a encontrar que un José de Arimatea, ¿recuerda? ¿Quién era dueño de qué? Del sepulcro donde fue a llevar al cuerpo de Jesús, con Nicodemo, eran parte de la autoridad de esa época. Ustedes acabaron de leer en el texto que inicialmente leímos que hablan de los herodianos. Nosotros conocemos a los fariseos, a los saduceos, pero había otro grupo dentro de la cultura judía, dentro de la clase élite de judía, que eran los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, que de alguna manera apoyaban a Herodes. No necesariamente eran religiosos, sino eran las personas que tenían algún poder, puede ser económico, puede ser posicional en cuanto a ser distinguidos dentro de la sociedad, que apoyaban a Herodes y obviamente les interesaba defender lo que era el imperio romano para ellos, porque Herodes lo que hacía era representar a Roma. Y entonces de alguna manera ellos veían en Jesús la amenaza de que el imperio romano tomase represalias contra todo el pueblo de Israel. Muy bien, vayámonos a Mateo capítulo 23. Por eso les dije que trajeran Biblia porque vamos a recorrer algunos versículos. Jesús reconocía lo bueno que había en estas autoridades. Jesús también reconoció lo bueno, porque pues obviamente todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado claro. ¿Está bien? Estos, siendo fariseos y teniendo todo eso que Jesús decía digno de abominación, también reconoció que en ellos habían cosas buenas. Miren lo que dice Mateo 23, 2, 3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, ¿cómo traducimos eso? Lo que él quería decir era aquellos que enseñan lo que Moisés nos mandó a observar. Aquellos que tienen el conocimiento de la ley, aquellos que conocen lo que en el Pentateuco, para ellos la Torá, dice, muy bueno es. Y luego dice, en el versículo dice, así que todo lo que os digan, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ellos todo lo que saben y lo que enseñan conforme a la ley de Moisés es correcto. Y entonces si es correcto, si es bueno lo que enseñan, ustedes deben obedecerlo y guardarlo. Pero agregó la última parte diciendo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces mire que él reconoce la gran capacidad que tienen. El mismo Herodes, cuando nació Jesús, fue a este tipo de personas, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, y les preguntó acerca de qué decía la ley acerca del nacimiento de un rey judío. Inmediatamente ellos le dijeron, no, es que en Belén de Éfrata dice que ellos tenían el conocimiento. Pero lo que Jesús dice es, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque ellos dicen, pero no cumplen. Entonces sigue la confrontación de Jesús también con ellos. Miremos otro pasaje, Mateo 15, versículo 1. Los mismos discípulos se dieron cuenta de la problemática que Jesús estaba armando. ¿Por qué? Porque los fariseos buscaban atacarlo, buscaban todas las razones, buscaban en Jesús en cada acción y cada palabra motivos para condenarle. Y entonces Jesús respondía diciéndole lo que había en su corazón, lo que ellos hacían, lo que la gente de pronto no veía. Pero miren lo que dice el versículo número 1 de Mateo, el versículo 12 de Mateo capítulo 15. Dice en el versículo 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mire que los discípulos aún estaban como medio nerviosos. Jesús no se ponga a torearlos. No les diga las cosas como se las está diciendo tan de frente. Ellos se ofenden. Estamos dentro de un contexto judío. Y los discípulos que Jesús tiene son judíos. Y judíos de una tradición que ustedes bien conocen, religiosa muy fuerte. Y entonces los discípulos ven que Jesús está
confrontando muy duro a las autoridades religiosas de su cultura. Y le vienen a decir a Jesús, Jesús, como que bájale el tonito, ¿no? Dígale las cosas, pero dígaselas de otra manera. Ellos estaban preocupados porque se sentían ofendidos los fariseos. Pero mire cómo les contesta Jesús en el versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que Jesús está diciendo es, ya ellos están mal, pero si los dejamos que sigan haciéndolo, pues otros van a venir detrás de ellos y van a sufrir las mismas consecuencias que ellos. Entonces había que confrontar no lo que ellos eran como personas, sino lo que ellos hacían. Recuerden que enseñaban lo que era correcto, pero no lo hacían. Jesús no tuvo reparo, no le dijo a Pedro, de verdad que sí, no, yo me pongo a veces como medio energúmeno y piedro y entonces tengo que bajarle el tonito. No, Jesús siguió confrontándolo. Miren en el versículo de Lucas 11, vuelva y pase en otra porción de los evangelios. Tenga solamente los evangelios allí, que con eso nos defendemos. En Lucas 11, en el versículo 53, Jesús siguió confrontándoles y dice allí en Lucas 11, 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Y en el versículo 54 dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para poderle acusar. Miren la intención, ellos también tenían su intención. Jesús de confrontarlos y mostrarle al pueblo que era bueno lo que se enseñaba, pero no lo que se hacía. Y en el caso de ellos estaban siempre preguntándole a Jesús, siempre confrontando a Jesús para buscar una palabra que Jesús expresara para poderle acusar. Y en el versículo 57, un poco más abajo, en ese capítulo 11, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Mire que no es ese. 57. Hasta el 50. Es que yo escribí estos últimos para el estudio de hoy. Mentira, no sé dónde me quedó el 57 aquí, de qué pasaje, pero en la Biblia está escrito que dice, y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. ¿En Juan? ¿Juan qué? 11:57. Gracias, Edgar. Juan 11:57. Entonces, ya aquí ya entramos en otra etapa diferente. Una cosa es cuando confrontamos lo que creemos, cuando defendemos, en el caso de los fariseos y saduceos, su posición religiosa, cuando Jesús les dice que es muy bueno lo que dicen, pero no lo que hacen, y ellos se sienten de alguna manera molestos, los discípulos lo notaron, le dijeron, Señor, la palabra que les diste no fue muy bien recibida. Pero aquí ya empezamos a ver que no es solamente la confrontación de la enseñanza, sino la intención. ¿Cuál es la intención? Para poderle prender. Claro, venían buscando ya razones suficientes, motivos, argumentos para poderle acusar. Y aquí ya específicamente en Juan 11:57 dice era para que le prendiesen, para que le tomasen preso. Así que esa última parte, cuando encontramos a Jesús en Getsemaní y que llega la autoridad y lo captura y lo lleva ante Anás y Caifás, eso no fue de ese momento. Eso ya venía fraguándose con tiempo atrás. Muy bien, Juan 7:1, Juan capítulo 7, versículo 1. Cuando Jesús estaba, dice Juan 7:1, si usted ya llegó allí, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces, de alguna forma, Jesús bajaba a las celebraciones que todo hombre en Israel debía bajar a observar en Jerusalén. La Pascua, la de los tabernáculos, él bajaba a las festividades. Pero cuando esta intención de ellos contra él de prenderle ya fue conocida por Jesús, ustedes saben que en la última Pascua, en la penúltima que él vivió, él dijo, yo no voy a bajar a Jerusalén, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que estaba sucediendo. Dice, él se quedó en Galilea porque sabía que los judíos procuraban apresarle. O sea que esto ya era de algún conocimiento muy preciso y muy claro. Tampoco fue que a Jesús lo sorprendió, vuelvo a insistir, en Getsemaní cuando llegó Judas con la autoridad para sorprenderle. Ya Jesús lo sabía, no en ese momento, ni siquiera en la Santa Cena que le había dicho a sus discípulos que alguien le iba a entregar, sino mucho tiempo antes ya Jesús sabía que esto iba a desencadenar en ello. Y esto vuelvo a insistir con respecto a la autoridad. Puede que haya muchas cosas que se estén fraguando y efectivamente se lleven a cabo.
La pregunta que yo le hago en este momento para ayudarle a despertar, 3 de la tarde, Jesús en la cruz, mañana, es, ¿y es que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Claro que él lo sabía. Él lo sabía de antemano y venía advirtiéndole a sus discípulos de las cosas que podían pasar. Claro, miren, actualmente en nuestro país tenemos ese gran temor. ¿Qué va a suceder? Y ese temor nos ha llevado a muchos a estar en prevención y hay muchos que ya empezaron a tomar camino para alejarse de la situación. ¿Usted cree que Dios no sabe, no conoce lo que puede suceder en el país? ¿Que lo va a sorprender a Dios cualquiera que sea el destino de los próximos 4 años de este país en Colombia? ¿Le va a sorprender a Dios? No lo va a sorprender. Ahora, con esto no estoy diciendo entonces dejemos que gobierne el quien quiera gobernar. No, tenemos que hacer uso y ejercicio del derecho por democracia que vivimos. Pero eso no quiere decir que nosotros somos los que determinamos, sino el que conoce de antemano las cosas y encausa sus propósitos para cumplirlo. Y en esto los cristianos tenemos que estar seguros y tranquilos. ¿Cuándo Dios nos ha dejado? ¿Cuándo nos ha abandonado? ¿Cuándo de alguna manera en las circunstancias personales, familiares difíciles que hemos tenido, el Señor nos ha sacado avante? Entonces, nosotros pensamos que a nivel ya macro de un gobierno, si nos metemos en un gobierno que no sea el más favorable para el pueblo, seguramente vamos a tener problemas. Claro, vamos a tener dificultades, Jesús lo sabía. Pero que esté fuera del control de Dios, jamás. Y que Dios tiene propósitos que va a cumplir a través de, siempre lo hará. Vayamos a Juan capítulo 7 otra vez, versículo 25. Dice en el 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ahora, estamos hablando de las autoridades y Jesús, confrontación, ya pasaron a la intencionalidad de prenderle, pero ya se volvió algo más general. La gente en Jerusalén sabía que estaban buscando a Jesús para prenderle. O sea que esto, como que habían algunos, ¿cómo se llama? El cartel de los sapos también existía en Jerusalén en esa época, que esos planes que ellos manejaban internamente, esas estrategias que ellos estaban utilizando de hacer confrontaciones con Jesús para darle la oportunidad de enredarse en sus palabras, eso ya la gente lo conocía. Y lo vieron en Jerusalén y Jesús andaba desprevenido. Miren, de tal manera que la gente dijo, ¿acaso no es este el que están buscando para prender? ¿Será que las autoridades ya desistieron de perseguirlo? A lo mejor ya están hasta creyendo más bien en él. O sea que esto tampoco fue nuevo para Jerusalén, para la gente que habitaba. Esto ya se empezó a volver macro, la situación de confrontación ya fue una confrontación macro. En el país se sabía que los fariseos, los escribas, los saduceos, la autoridad religiosa estaba en contra de Jesús con intenciones específicas de prender. Muy bien, versículo número 32 en ese mismo Juan 7, 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya cuando la gente empezó a decir, oiga, no es este el que buscaban para prender y que las autoridades no están haciendo nada, cuando ellos se enteraron de lo que la gente estaba diciendo, inmediatamente vino la primera intención específica de apresar a Jesús. No fue en Getsemaní. Aquí ya mandaron alguaciles a que lo sorprendieran. Y entonces ellos fueron, dice el versículo 45, mire el 45 de ese capítulo, los alguaciles fueron, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Fueron a apresarlo. Y cuando regresaron con las manos vacías. Recuerde que Jesús más adelante dijo, pero yo estuve entre ustedes y ustedes nunca me prendieron. Cuando estaban en Getsemaní, que vinieron con palos y dice, ¿acaso yo soy como un perro que vienen con palos? Yo estuve entre ustedes y ustedes nunca me sorprendieron, nunca me aprendieron allí. Aquí estaba, en ese momento, está actuando libremente en Jerusalén. La gente está diciendo, mire, este es el que están persiguiendo para prenderlo y anda con libertad. Los otros se enteran de lo que están diciendo y envían alguaciles. Los alguaciles van y efectivamente regresan con las manos vacías. Y entonces la autoridad, ¿qué dice? Versículo 46. Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues mire cómo ellos actúan, ¿no? Los alguaciles, hombres de pronto cumpliendo una tarea,
se pusieron a escuchar a Jesús para ver en qué momento terminaba el sermón y llevárselo, y resulta que terminaron creyéndole el sermón a Jesús. Y cuando regresaron le dijeron, nosotros es que no encontramos en él falla alguna, ningún hombre habla como este hombre. Ustedes también van a creer, ustedes han visto entre nosotros algún gobernante o algún fariseo que crea en él. Aún eso era una mentira, porque ya había uno que de alguna manera se había acercado a Jesús, de ellos, específicamente ¿quién? Nicodemo. Y no era el único. En Juan 3 Nicodemo dijo, nosotros sabemos que viene de Dios. O sea que había varios que sí sabían y creían que Jesús realmente era lo que decía ser. Y estos aquí defendiendo su posición dicen, ninguno de nosotros ha creído en él. Sí, sí había algunos que creían. Y más adelante vamos a leer otro texto donde no eran pocos los del Sanedrín, los de la autoridad principal en Israel que creían en Jesús. Versículo número 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces mire quién aparece. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye? ¿Y sabe lo que se ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Miren cómo ya, aún en medio de ellos, de las autoridades ya había divisiones. Algunos que estaban en contra, que buscaban la aprehensión de Jesús, y otros que sabían que podía ser juzgado, pero juzgado ¿cómo? Justamente. A ningún hombre se le puede condenar sin habérsele escuchado y con testimonios y evidencias. Y ustedes saben que al final, cuando lleguemos al momento del juicio, efectivamente hubo testigos, obviamente contextualizado en el país, ¿cierto? Falsos positivos, falsos testigos. Pero tenía que ser así para poderle juzgar. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Nicodemo levantó la voz y dijo, nuestra ley no puede condenar a un hombre si primero no le escucha. Muy bien, vayámonos al capítulo 11 de Juan. Otro problema adicional, y este sí parece ser el que empieza a desencadenar los últimos acontecimientos. Juan capítulo 11. ¿De qué se habla en Juan 11? ¿Cuál es el episodio importante? ¿La qué? La resurrección de Lázaro. Y eso ya fue la etapa que colmó todo. ¿Por qué? Porque Betania era muy cercana a Jerusalén. Jesús había hecho muchos milagros y señales y prodigios en Galilea, en Perea, en regiones distantes de la capital de Jerusalén. Pero es que Betania era muy cerquita. Y ahí era donde vivía Lázaro, Marta y María. Y seguramente era conocido en Jerusalén. Al punto que cuando resucita Lázaro, se arma el problema. Miren en el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio, toda esta serie de personalidades del pueblo, lo que se llama el concilio es el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, que en ese momento era ¿qué? El sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote. Dice Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Si usted quiere subrayar algo, en la Biblia es eso. Esa es la profecía de un hombre que estaba en contra de lo que Jesús hacía, pero que la profecía que él declaró era necesaria que se cumpliese. Es necesario que un hombre muera y que no muera todo el pueblo. Perfectamente el pecado pudo habernos llevado a nosotros a la muerte eterna, a la eterna separación de Dios. Pero era necesario que un hombre muriese para que no todos tuviésemos que pasar por eso. Él está diciendo con respecto a Jesús, es necesario que él muera, pero que todo el pueblo se salve. Pero lo que está profetizando es lo que realmente sucedió. Que Jesús murió por el pecado de todos los hombres de tal manera que todos los hombres no tuviesen que morir. Era el sumo sacerdote, de todas maneras está investido de una autoridad. Sigamos un poquito ahí en el versículo. Dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron que, mire que ya va subiendo el tono. Confrontación, prenderle, ahora ya la intención es que matarle. Entonces vamos viendo cómo la autoridad de alguna manera empieza a elevar el tono.
Y uno pensaría, no, ya la cosa se puso complicada porque ya es intención específica de matar a Jesús. Habíamos hablado con Nicodemo que Nicodemo dice, no, hay que juzgarlo. Y obviamente con pruebas, y si hay testimonio y hay testigos, pues obviamente habrá que condenarlo, pero hay que escucharlo. Aquí ya ellos deciden que no hay que siquiera pasar por un juicio, hay que matarlo. Entonces tampoco vamos a nosotros a reconocer que es que la muerte fue accidental, es que no se esperaba que terminara así. No, sí se sabía que iba a terminar así. Y vuelvo a insistir, Dios está anticipándose a los hechos que posiblemente van a acontecer. Pero que cuando acontezcan no digamos nosotros, uy, le sorprendió a Dios, a nosotros nos sorprende, pero no a Dios. Aún los discípulos se sorprendieron de que Jesús finalmente fuera a ser juzgado y ellos consideraban que Jesús de pronto iba a ser exonerado. ¿Por qué? Porque no había prueba suficiente, pero terminó siendo crucificado. Muy bien, entonces la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 fue un problema, pero no solamente para Jesús. Capítulo 12. Versículo 10. Capítulo 12 de Juan, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces miren que ya hay una situación que cuando ellos quieren actuar, Dios ya se les anticipa. Y bueno, Lázaro se volvió también un problema, entonces metámoslo en la misma cochada. Si hay que matar a Jesús, hay que matar a Lázaro, porque Lázaro se volvió un predicador con testimonio de resurrección. Todo esto se va fraguando, todo esto va consolidándose. Y no estamos hablando de una semana, como nosotros recordamos en la Semana Santa, estamos hablando de meses antes, cuando los fariseos ya empezaron a ver que el problema de Jesús había que solucionarlo y con una decisión de muerte. Devuélvase un poquito a Juan 10. Juan 10. Hubo un momento en que los fariseos, los judíos, todo este Sanedrín que normalmente andaba al acecho de Jesús, confrontaron. Juan 10, ustedes saben que Juan 10 es uno de los capítulos más preciosos que tiene el Evangelio de Juan. El famoso capítulo de Yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. ¿Recuerdan? Ese es Juan 10. Miren el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Miren la expresión que usan. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? No estamos en paz con nosotros mismos mientras tú estés en medio de nosotros. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y entonces Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vuelve Jesús en esa confrontación y diciéndoles ellos, pues declárenos de una vez si eso no es. Y él les dice, se los he dicho muchas veces, solo que ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo a mis ovejas las voy a preservar. Nadie las va a arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Y miren que ellos llevaron a cabo todo su proyecto, porque estamos hablando de la muerte de Jesús. Ellos cumplieron su propósito de acabar con Jesús. Pero la pregunta es, ¿y eso a nosotros cómo nos deja? Porque si mataron a Jesús, pues las autoridades pueden hacer y deshacer con otros como quieran. Jesús advirtió. Dijo, mi Padre que me la dio es mayor que todos. Siempre nosotros estaremos ahí en la mano de Dios. Y esto es importante, las cosas se pueden poner difíciles. En estos días que estaba trabajando en un seminario con personas que apenas están comenzando a caminar con el Señor y estaba trabajando con un sacerdote, él hizo una expresión, él declaró a través de una frase algo que me pareció demasiado importante y lo tengo anotado en mi libro de frases famosas. Porque ese día creo que Dios me permitió entender mejor algo que nosotros decimos. Nosotros siempre hablamos que a los cristianos nos va a ir bien, que los cristianos vamos a estar siempre sobrados del paseo, que a nosotros nada malo nos va a suceder. Y él dijo, miren, la realidad de la doctrina de Cristo es que no es que siempre nos va a ir bien, sino que al final de cuentas todo tendrá sentido. Al final de cuentas todo tendrá sentido. Y entonces empecé a pensar, ¿verdad que sí? Porque a veces no nos va bien. Nos enfermamos igual que se enferma todo el mundo.
pasamos penalidades como pasa todo el mundo. Finalmente nosotros vamos a morir como mueren los hombres. Pero lo que él dijo es muy cierto. Lo que importa al final es el sentido, el significado. Al final lo que cuenta es eso, no necesariamente el proceso. Por eso para Jesús, esto que se estaba fraguando, que bien lo sabía, no era lo más importante, sino el sentido, el significado que finalmente su muerte iba a tener. Muy bien, entonces allí empiezan en el versículo 31, estamos en el 30, ¿no? En el 30, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ese día casi lo ejecutan. Y Jesús les respondió, muchas obras buenas he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y ellos le respondieron diciendo, no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo Dios, siendo hombre, te haces Dios. Y en el versículo 39, si usted se salta hasta allá, dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces aquí ya encontramos que la situación era bastante delicada y que de alguna manera Jesús tuvo que irse en polvorosa. ¿Por qué? ¿Miedo? No era el momento. Recuerda que eso comenzó desde el principio, cuando comenzó el ministerio de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el primer milagro público de Jesús? Las bodas de Caná. ¿Recuerdan? El famoso vino. Ese fue el primer milagro. ¿Y por qué sucedió el primer milagro? Porque la mamá dijo, se les acabó el vino y los pobres están pasando penas ahí con los invitados. Haga algún milagrito. ¿Qué le dijo él? Mamá, todavía no ha llegado mi hora. No que no tuviese poder. Tenía el poder, solo que no había llegado la hora. Él tenía que morir, solo que no había llegado la hora. Por eso dice, y él se les escapó. Todavía no era el momento. Todo tiene su tiempo y efectivamente tendría que cumplirse tal como estaba escrito. Una de las cosas que normalmente suceden en la historia de la Semana Santa es que es similar a la historia de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Similar. Al cordero se le llevaba a la casa el día 10 del mes de Nisan y el día 14 de ese mes se le ejecutaba. Jesús llegó a Jerusalén 4 días antes de la ejecución, a su casa. ¿Cuál es su casa? Jerusalén. Así que todo cuadra perfectamente. Si usted quiere estudiar, por eso es bueno estudiar la Biblia y hasta emocionante se vuelve, cuando uno empieza a ver que nada en la Biblia, desde el pasado, desde el Antiguo Testamento, en el cumplimiento del Nuevo Testamento y específicamente con Jesús, nada es fortuito o casual. Todo estaba allí escrito y tenía que cumplirse tal como estaba escrito. Vuelvo a insistir, con respecto al futuro nuestro, ¿qué va a suceder? ¿Usted cree que Dios va a sorprenderse con lo que va a pasar? Que Dios se está rascando la cabeza y diciendo, bueno, esperemos a ver qué sucede, si no, nos vamos de Colombia, porque si el gobierno no es el que nosotros queremos, nos va a tocar irnos. ¿Usted cree? Él tiene conocimiento previo y también tiene propósitos que va a cumplir. Pues claro, todos anhelamos y esperamos que no sea lo que en amenaza tenemos, pero ¿sabe qué? Si llegara a pasar, ¿qué? Si llegara a pasar, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Claro, las vísceras nuestras se revuelven. ¿Pero qué está diciendo usted? Estoy diciendo lo que estamos viendo en la historia. Que no importa quién está en el gobierno, lo importante es quién tiene el control soberano sobre toda autoridad. Eso es lo importante, eso es lo que uno no puede olvidar. Si no, nosotros caemos en esta gran confrontación que vivimos en el país desde hace mucho tiempo y que ahora se está acentuando también. No, como cristianos tenemos que tener claro que aún sobre las autoridades Jesús tenía poder. Miremoslo aún más. Vayamos al versículo de Lucas 19, versículo 47. Lucas 19, versículo 47. ¿Listos? Y dice allí en el versículo 47 de Lucas 19, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacer porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Qué ayudaba a que no lo pudiesen matar allí en medio de alguna de esas de sus muchas presentaciones públicas? Que el pueblo estaba ahí siempre con él. Y claro, si mataban a Jesús y el pueblo lo seguía, pues había una revuelta pública. Convertían a Jesús en un ¿qué? Mártir. Muy bien, pero ya la intención sigue cumpliéndose.
Pásese a Mateo 26. Qué pena con ustedes hacerlos mover por tanto por los evangelios, pero es todo un paseo y no le estamos cobrando el recorrido. Mateo 26, versículo 3. Mateo 26, 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Uno hasta matarle dice, bueno, está bien, si es justo, si le hace un proceso y efectivamente es culpable, pues la consecuencia natural es que debe matarle. Pero aquí ya hablaron de un juicio ¿cómo? Amañado, con engaño y poderle matar. Entonces uno va viendo cómo la autoridad va subiendo su nivel y seguramente tienen el poder para hacerlo porque lo ejecutaron. Entienda eso, cuando hablamos de la confrontación con la autoridad, cuando hablamos de las autoridades en el mundo, efectivamente ellas tienen poder para hacer muchas cosas, pero la pregunta siempre será, ¿pero es que eso no lo sabía Dios? ¿Eso no lo tenía dentro de propósitos mayores? No que nos fuera a ir bien, sino que tuviese ¿qué? Sentido al final. ¿Hubiese un sentido o significado al final? Y estaban en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y dice en el versículo número 5, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿De qué fiesta están hablando? De la Pascua, la que en este tiempo se estaba celebrando cuando Jesús entra a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces estamos hablando de la Pascua. Ellos dijeron, hay que matarlo, pero dejémoslo para la semana entrante. Pero todo se dio. ¿Por qué? Judas facilitó todo. ¿Recuerdan? Que cuando ellos estaban diciendo dejémoslo para la otra semana porque hay mucha gente en Jerusalén y de pronto se arma el zaperoco, llega Judas diciendo, oiga, yo si quiero se los entrego. ¿Qué me dan? El precio de un esclavo, 30 monedas. Y se les arregló el paseo. Entonces ya lo que hicieron fue cuadrar cómo llegaban a prender a Jesús en un momento que fuera vulnerable, que no hubiese pueblo. ¿Cuál era la hora más propicia? La noche. ¿Y en qué lugar? Ellos sabían dónde. En el huerto de Getsemaní, donde Jesús salía a orar con sus discípulos. Muy bien. Versículo de Juan, capítulo 12. Juan 12. Si está usted allí, Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Ya nos falta solamente medio evangelio, no me preocupen. Juan 12. Con todo, en el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y luego dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a los alguaciles, supuestamente los ancianos? Y ustedes muéstrenme qué gobernante, cuál de nosotros ha creído en él. Pues miren lo que dice el texto. Muchos habían creído en él, solo que por no ser expulsados de la sinagoga, porque no lo sacaran del Sanedrín, ellos prefirieron callarse. Y nos da el contexto evangelístico del evangelio del pasaje que leemos, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso también es una buena pregunta para hacer. ¿Qué amo yo más? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Porque amar la gloria de Dios de pronto representa lo que estos podían sufrir. Les echaran del Sanedrín, les echaran de la sinagoga. Y ellos no estaban dispuestos a perder esa posición. Creían en Jesús, pero no, tampoco tanto. Seguramente como muchos, ¿no? Hoy en Semana Santa muchos dicen, sí, hay que rezar, pero tampoco tanto. Los mayorcitos que yo veo por aquí, ¿recuerdan? Esas épocas de otras historias. Música el día viernes, nada se escuchaba. Desde el jueves, nada se escuchaba. No se peinaban, ni se bañaban. Bueno, yo no llegué hasta allá, pero imagínense todo lo que pasaba. Ni comer carne. Mi esposa dice que en La Guajira decían que el que se metía al mar en ese día se convertía en pescado. Imagine todo lo que había. ¿Hoy día qué? Hoy encontramos a la gente diciendo, pues sí, hay que hacerlo, pero tampoco tanto. ¿Cierto?
Yo tampoco estoy diciendo que entonces nos vamos mañana a dar el látigo. No, pero ¿cuánto tiempo sacamos para reflexionar en lo que la Biblia nos enseña del momento? Miren solamente esto que estamos haciendo hoy. Y ya llevamos, ¿qué hora es? 4:15, desde las 3. Y no hemos llegado todavía al final. La parte más buena está ahora. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Ir al texto bíblico y reflexionar sobre él. ¿Recuerdan la señora que le dije que me llamó, me escribió? ¿Qué me recomienda? Por esta semana, lea los evangelios en la última semana de Jesús, para que contextualice con el momento presente. Porque seguramente es para eso este tiempo, para que nosotros reflexionemos sobre lo que pasó en esa semana última de Jesús en Jerusalén. Pero que venía fraguándose meses antes y que ya llegamos casi a la ejecución, porque Judas acaba de concretar el precio de Jesús para entregar. Ahora, puede que pase Semana Santa y que seguimos reflexionando. Otros eventos que también hay en la Biblia correspondientes a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, siempre metiéndonos ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces le dije, mire, ya cuando pase Semana Santa, coja Proverbios o coja los Salmos. Y empieza a leer la Biblia, porque la intención es, yo quiero leer la Biblia. Bueno, ojalá que usted no pierda esa intención, o ya la perdió. Que si hay algunos que dicen, no, yo ya la he leído tanto. Yo la he leído muchas veces y créame que a Dios gracias por mi falta de memoria que tengo, me toca leerla nuevamente. Porque seguramente si tuviese una memoria fotográfica, yo diría, mire, yo es que simplemente me acuerdo de todos los textos bíblicos. No, a mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Por eso hay que estudiar todos los días, todo el tiempo. ¿Qué? La Biblia. Muy bien, vamos a cerrar entonces. Ya estamos en Getsemaní. Van a orar. Ustedes saben, ya Judas fue, le dieron las monedas, viene con la guardia del templo y sorprenden a Jesús en Getsemaní. ¿Sorprenden a Jesús? ¿Perdón? No, perdón, me equivoqué. No lo sorprendieron. Ya Jesús los esperaba. Cuando ya llegaron a él, listo. Y bueno, los discípulos que estaban sorprendidos y sacaron la espada y todo lo demás, Jesús dijo, tranquilos, no hay problema. Y se fue con ellos. ¿A dónde se fueron? Mateo 27:1. ¿A dónde se fueron después de Getsemaní? Dice en el 27 de Mateo 27:1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para matarle. A donde fueron inicialmente fue a la casa de Anás. Hasta allá llegó Pedro. Ahí fue donde Pedro negó a Jesús, en la casa de Anás. ¿Quién era Anás? Era el anterior sumo sacerdote, que también Anás era el suegro de Caifás. Pero parece que Anás tenía mucha autoridad todavía. Aunque Caifás era el sumo sacerdote, Anás todavía, que había sido sumo sacerdote, tenía mucha influencia. A donde primero llegaron después de Getsemaní fue a la casa de Anás. Y luego Anás lo envía a donde su yerno, Caifás. Y allí se reúnen en la casa de Caifás todo el Sanedrín. Todos los principales judíos se reúnen. Obviamente esa noche, cuando Jesús es tomado preso, no llegarían todos de noche. Y no había WhatsApp ni celular en esa época para avisarles, ya lo tenemos, vengan todos. Sino que al otro día empezaron a llegar. Dice en el versículo de, Mateo 27:1 ya lo leímos, Lucas 23:2. Vinieron todo el Sanedrín al día siguiente y comenzaron a acusarle. Dice Lucas 23:2, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esas fueron las acusaciones finalmente. Pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César y que se proclama a sí mismo rey. Tenían que llevar argumentos ante la autoridad del Imperio Romano para que autorizara la ejecución de Jesús. Entonces, ellos no podían decir, no, es que blasfema, es que él va en contra de nuestra religión. Eso no le importaba al Imperio Romano para nada. El Imperio Romano era las causas sociales que amenazaran el imperio. Y entonces ellos dijeron, no, es que este pervierte la nación, sedición. Él está programando una revuelta contra el Imperio Romano. Él está prohibiendo que se pague el impuesto que se debe pagar a César. Y finalmente él se proclama rey, o sea que César no es rey. Ya aquí hay unas causas que ellos se inventan obviamente para decir que Jesús debe ser juzgado y que la justicia romana debe sentenciarlo a morir, porque es un sedicioso.
Muy bien. ¿Quién es el primer personaje que aparece juzgando a Jesús nuevamente en autoridad civil? Pilato. ¿Recuerda? Pilato pues obviamente era el procurador romano para esa región y Pilato fue el primero que recibió a Jesús y recibió a los ancianos esa mañana. Claro que como era la víspera de la Pascua y todo lo demás, eso tenía que hacerlo rapidito. ¿Por qué? Porque es que no podían demorarse mucho en el proceso. Y entonces empiezan a dictaminar todos los cargos que tenían. Aquí voy a ir un poco más rápido porque es lo que vivimos exactamente en estos días. Y es que Pilato inmediatamente juzga la causa de Jesús. ¿Qué fue lo que Pilato tuvo para decir que Jesús era inocente? ¿Le escuchó? ¿Sabe cuántas veces Pilato escuchó a Jesús? 3 veces. 3 veces escuchó a Jesús. Y siempre, cada vez que juzgó lo que decían de Jesús, no encontraba suficiente causa para condenarle. 3 veces. ¿Recuerdan esa expresión? 3 veces Jesús oró en Getsemaní. 3 veces Pedro le había negado. 3 veces le escuchó Pilato. Y en ninguna de las 3 veces Pilato determinó que era culpable para ser ejecutado. Nunca. Más cuando la bendita mujer de Pilato pasó una mala noche. ¿Recuerdan? Ella tuvo un sueño perturbador y al otro día tempranito se fue donde Pilato le dijo, mire, ¿sabe qué? No tenga nada que ver con ese personaje. He tenido un sueño que me ha dejado demasiado intranquila. Señores, escuchemos de vez en cuando esos malos sueños que tienen las mujeres. Porque de pronto Dios nos esté hablando y advirtiendo acerca de cosas. Y efectivamente Pilato lo sabía. Y dice la Biblia que Pilato sabía que con engaño estaban juzgando a Jesús. O sea, él tenía todo para poder juzgar a Jesús y dejarlo como en libertad. Tanto que insistió en hacerlo. Ven las veces que Pilato dice, mire, no, yo no hallo causa, lo voy a flagelar y lo voy a castigar, pero voy a dejar en libertad. Y efectivamente vinieron, lo castigaron, los soldados se encarnizaron con Jesús y cuando se los trajo todo golpeado, ¿qué dijeron ellos? Nosotros no lo necesitamos castigado, nosotros lo necesitamos es crucificado. Entonces Pilato dice, espérenme, queda una. ¿Cuál? Hay una ley que dice que en la Pascua se puede liberar a un prisionero. Y entonces, pues es el momento de liberar a Jesús. Está bien, vamos a dar libertad a Jesús. ¿O a quién quiere que le suelte? El pobre Pilato no pudo escaparse. ¿Recuerdan el pasaje que dice que había muchos gobernantes que creían en el Señor, pero por temor a que los echaran de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, prefirieron callarse? Pilato es ese tipo de persona. Que teniendo la potestad para liberar, por la amenaza que representaba el que no accediera a que lo que el pueblo decía, pudiese perder su cargo. Recuerden que ellos le dijeron, es que si usted no lo ejecuta, usted es enemigo de César. ¿Por qué? Porque es que este se quiere hacer rey. Y este está diciendo que no le den los impuestos a César y qué pena, perder el puesto y con lo difícil que es levantar puesto de procurador. ¿O no? Y entonces prefirió decirles, bueno, yo se los entrego a ustedes. Y se los entregó. Pero miren todo cómo se va entrelazando, se va armando. Y esta autoridad religiosa de Israel era muy poderosa, muy poderosa. Todo lo que ellos tramaban, todo lo que ellos internamente ellos manejaban, muy poderosa. Pero no más que el Señor, porque ni siquiera las autoridades pudieron retenerlo. ¿Sabe qué fue lo último que hicieron los gobernantes del pueblo de Israel, el Sanedrín, sus sacerdotes? ¿Sabe qué fue lo último? Que cuando ya lo ejecutaron y lo iban a enterrar, lo llevaron al huerto de José de Arimatea y lo enterraron allí. Capítulo 27 de Mateo. Mateo 27, versículo 61. Al día siguiente, ya cuando Jesús estaba en el huerto de José de Arimatea, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y ellos vinieron a la autoridad y le dijeron, mire, ya lo matamos y lo enterramos, pero es que él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y entonces, versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos.
y será el postrer error peor que el primero. Porque si mataron a Jesús y ese fue un error, el que resucitara a Jesús sería peor todavía. Miren que en las palabras de ellos ya hay, de alguna manera, el reconocimiento de su equivocación. ¿Cómo no? Si ellos saben que hicieron un mal juicio, contrataron testigos falsos, hicieron todo para que le condenaran y ejecutaran. Ellos debían estar tranquilos, pero no estaban tranquilos. Uno a veces piensa que aquellos que hacen el daño, el mal, ellos están tranquilos porque imagínense, lograron su propósito, nunca estarán tranquilos. Y su intranquilidad llega al punto que dice, y ojalá que usted lo guarde bien el sepulcro porque al tercer día dijo que iba a resucitar. Creyeron que poniéndole guarda Jesús no iba a resucitar. Y dice en el versículo 65, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Y al tercer día, la tumba estaba vacía. Todo lo que hicieron por evitar lo que Dios había planeado de antemano, todo lo que hicieron fue infructuoso. Usted me dirá, pero Jesús murió. Claro, tenía que morir. Es que estaba escrito que era necesario que muriera. O sea que el enemigo pensó que haciendo eso iba a dañar el plan de Dios y resulta que haciendo eso se estaba cumpliendo el plan de Dios. Vuelvo a insistir en esto porque para nosotros en esta época es muy importante. Obviamente, sí, queremos un gobierno que de alguna manera nos beneficie a la nación. Pero si Dios permitiera un gobierno que no lo haga, ¿qué? Eso nos pasa. Miren, Dios es soberano. Y aquí es donde empezamos a ver que la confianza en Dios no es solamente una declaración de labios, sino una confianza de corazón en Él. ¿Qué pasó con las autoridades? Si queremos hacer un recuento de qué pasó con las autoridades, el centurión que estaba a los pies de la cruz, ¿qué dijo? Verdaderamente este era hijo de Dios. Y dice que muchos que estaban con él reconocieron eso, ¿cierto? ¿Qué más? José, Arimatea y Nicodemo. ¿Qué dijeron ellos? No, expongámonos ahora sí. No lo hicieron en vida, no siguieron a Jesús porque creían en él, pero amaban más la gloria de los hombres. Pero en muerte se atrevieron ¿a qué? A pedir su cuerpo y a enterrarlo. ¿Usted cree que no entró entre ojos con los demás hermanos del Sanedrín? José de Arimatea era un hombre rico y dentro de la clase élite de Israel. Y Nicodemo, pues obviamente era del Sanedrín. Se pusieron en evidencia. Bueno, ahí están. Y ante la resurrección, los sacerdotes tuvieron que enmendar su error. ¿Qué fue lo que hicieron para enmendar el error los sacerdotes? Se dieron golpes de pecho y dijeron, nos equivocamos, perdónenos. Si usted lee Mateo 28, la última parte de los sacerdotes ya, dice en el versículo 11, mientras ellas iban, hablando de las mujeres que iban para el sepulcro con los discípulos para proclamar la resurrección, dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Mateo 28, 11. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El primer error fue grave, pero el segundo fue peor todavía. ¿Cierto? Y eso es lo que se conoce. Para muchos eso fue lo que pasó. Los discípulos se llevaron el cuerpo. Está bien, todo terminó ahí. La resurrección. El sábado vamos a hablar un poco de la resurrección. Mañana vamos a hablar de un tema que es cómo veía Jesús el mundo desde la cruz. Cómo veía Jesús desde la cruz el mundo. Nosotros siempre miramos hacia la cruz. Pero nos vamos a preguntar esta vez, ¿y qué veía Jesús desde la cruz con respecto a lo que le rodeaba? Mañana veremos eso, el sábado hablaremos de la resurrección. Pero déjeme hablarle unos años después de todo esto que sucedió, que la autoridad no pudo retener. La autoridad, tanto civil, en el Imperio Romano, tanto religiosa dentro del pueblo judío, no pudieron detener a Jesús. Se levantó entre los muertos. Vayámonos hasta el libro de los Hechos y terminamos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Versículo 34. Ya era otro concilio,
seguramente unos buenos años adelante. En ese concilio había un hombre llamado Gamaliel. En el Sanedrín había un hombre llamado Gamaliel, que era un doctor de la ley y que era respetado en el pueblo de Israel. En el versículo 35 de Hechos 5, y luego dijo, estamos hablando de Gamaliel, ¿recuerdan Gamaliel? ¿El maestro de quién? De Pablo, el educador religioso de Pablo. Dice él en el versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque tenían presos algunos de los discípulos. ¿Y con la intención de qué? De ejecutarlos también. Entonces él se levanta y les dice, miren bien lo que van a hacer. Un hombre que llama la prudencia. Y luego habla de Teudas, que se levantó con 400 hombres, y después habla con Judas, uno que era de Galilea, que también había hecho una revuelta y los habían matado. Y entonces les dice, miren, todos estos que se han levantado finalmente mueren los líderes y se acaba la revuelta. Así que no hay problema. Si ya Jesús murió y era el líder de la revuelta, pues la revuelta va a desaparecer. Así que no se metan con los discípulos. Pero, dice en el versículo 38, y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Si es de Dios, no la podréis destruir. Y mire cómo concluye él diciendo, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ojalá subrayemos nosotros eso. Porque las cosas de Dios nadie las puede destruir. Los propósitos, los planes, lo que Dios de antemano ha preparado para todos los que creemos y lo que ha preparado para el mundo en su juicio, nada ni nadie lo puede impedir. Nada lo puede retener. Y aquí lo está diciendo Gamaliel, uno de los respetados maestros de Israel. No sea que nos hallemos peleando contra ¿quién? Contra Dios. Y esa es la realidad. Muchos hoy día piensan que lo que están haciendo va a echar por tierra todo el cristianismo. A mí me han llegado WhatsApp en cantidad de que lo primero que van a hacer los gobiernos de izquierda va a ser acabar con las iglesias. ¿Usted cree que Dios va a permitir que acaben con la iglesia? Si no pudo Herodes, no pudo Pilato, no pudo esta gente, ¿usted cree que el Señor va a permitir eso? No. La iglesia va a prevalecer. El cristianismo va a prevalecer. La respuesta de necesidad a los hombres prevalece por encima de lo que sea. Nada lo puede detener porque es una lucha contra Dios. Entonces, vuelvo a insistir, ¿dónde está la confianza? Miren, la frase de Jesús, la frase célebre de Jesús, que está en el Evangelio de Juan, dijo, no es que a mí me quiten la vida, es que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y cuando habló con Pilato, Pilato le dijo, es que yo tengo autoridad para soltarte y dejarte en libertad. Le dijo, tú no tendrías autoridad si no te lo hubieran dado. Porque si yo quisiera, a mí mi padre me mandaría 3 legiones de ángeles y me sacaría de aquí de una sola. Así que todo esto tiene que darse. Y él dice, y yo la puse y la vuelvo a tomar. A Jesús no le quitaron la vida. Jesús puso su vida. Y cuando quiso volverla a tomar, nadie se lo pudo impedir. Porque no hay nada que esté por encima de Dios. No hay absolutamente nada que pueda retener lo que Dios está haciendo. Así que pilas. Enfrentemos la realidad. Vivimos épocas difíciles, complejas. Las situaciones pueden complicarse aún más. Las situaciones de gobiernos en el mundo pueden ser muy complicadas, pero ¿saben qué? Dios es soberano. Y esta semana, con los eventos que estamos narrando, son eventos que nos recuerdan a nosotros que nada se le escapa a Dios y que no hay nada por encima de lo que Él determina. Así que toda promesa dada es promesa cumplida. En Él son sí y son amén. Ahora lo que nos toca a nosotros hacer es darle la esperanza que la gente perdió. ¿Cuál es la esperanza? Hay un Salvador. Que hay alguien que está interesado en nosotros, en nuestro cuidado particular. Yo doy mi vida por mis ovejas. Y a los judíos se los dijo, ustedes no son mis ovejas. Si ustedes fueran mis ovejas, oirían mi voz y me seguirían. Pero ustedes son otras ovejas. Ustedes no son de los míos. El que no sea oveja, que se atenga. Porque las cosas no van a ser fáciles. Las cosas no van a ser sencillas. Pero los que confiamos en el Señor, tenemos que tener la absoluta seguridad de que somos suyos. Mi Padre que me la dio
es mayor que todos y nadie las arrebatará ni de mi mano ni de la mano de mi Padre. Así que esta Semana Santa muy propicia, porque estamos en un momento muy delicado de la historia de nuestro país. No podemos nosotros caer en el terror, en el miedo, en el pánico, en la incertidumbre del futuro. No, nosotros tenemos que seguir igual y mucho más confiados y seguros en el Señor. Más que en los gobiernos humanos, más que en las situaciones sociales, más que en los programas políticos, en el Señor confiamos. Oremos al Señor. Padre, hoy estamos haciendo recordación de ese último día, 24 horas entre las 3 del jueves y las 3 del viernes, en que se ejecutó todo lo que las autoridades por mucho tiempo habían fraguado y planeado contra Jesús. Leímos en los textos evangélicos, Señor, que todos los sacerdotes, escribas, fariseos estaban interesados en eso, en que finalmente Jesús muriera. Inicialmente confrontando como maestro, después ya viéndolo como una amenaza para prenderle, pero finalmente la única respuesta que tenían a su gran popularidad, a su gran fama, era matarle. Pero lo que no sabían, Señor, lo que de pronto no entendieron en su momento, es que ellos no estaban actuando simplemente porque sí, sino porque Jesús ya había advertido que así sucedería. En el último viaje hacia Jerusalén les dijo a sus discípulos, vamos a Jerusalén porque llegó el momento en que el Hijo del Hombre sea entregado. Él sabía, iba a ser crucificado, les dijo. Él sabía cómo iba a terminar. Porque para Dios no hay nada que sea desconocido, ni siquiera para lo que nosotros es imposible el futuro. Dios lo tiene, lo conoce. Y yo quisiera que usted hoy, pensando en todo esto y recordando bíblicamente cada texto, usted pensara no solamente en el cumplimiento profético de la salvación a través de Cristo, sino en la realidad de su propia vida. Dios tiene un plan en su vida. Y Dios va ejecutando ese plan en la medida en que nosotros caminamos con Él. Muchas veces ese plan incluye situaciones como esta. Recuerde lo que muy bien esta semana aprendía. No es que todo salga como nosotros esperamos, no es que todo sea tan bueno como nosotros quisiéramos, sino que todo al final tendrá sentido. Todo al final tiene sentido. ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones o por qué Dios aplaza ciertas situaciones o por qué finalmente Dios no permite? Porque todo tendrá un sentido al final. Cuando nosotros veamos cómo se cumple el propósito global de Dios, entenderemos las situaciones particulares. Y usted confía en el Señor en eso. Usted tiene que ser un agente de luz en medio de la tiniebla y de sal en medio de la corrupción. No estamos diciendo que esto lo vamos a transformar y cambiar y nunca va a venir ni un juicio final. No, todo eso está escrito. Solo que hay muchas personas que todavía no conocen de Jesús. Y es ahí donde nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en ganar a aquellos que aún no han sido alcanzados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una predicación fundamentada en que Dios tiene el control. Cuando la gente piensa que el control puede caer en manos equivocadas y que esas manos equivocadas pueden determinar situaciones equivocadas y que esas situaciones equivocadas nos van a afectar a nosotros, nosotros tenemos que saber que Dios al final le dará el sentido a todas las cosas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Padre que me las dio es mayor que todos. Ni en mi mano ni en la mano de mi Padre nadie se atreve a quitarme a los que son míos. Eso dijo Jesús mucho tiempo antes de que llegara el momento de dar su vida por las ovejas. Hace mucho tiempo Jesús lo dijo de usted. Nadie se podrá meter con usted. Nadie podrá quitarle a Dios su vida, su seguridad, su confianza, su provisión, su tranquilidad. Nadie podrá meterse con él.
Padre que es mayor. Nadie podrá arrebatar. Ponga su vida en las manos de Dios, con confianza, con confianza. Sus caminos, sus decisiones, claro. Dios nos permite a nosotros, porque nos pide que lo hagamos. Que dice, encomienda al Señor tus caminos, que le digamos al Señor acerca de nuestros caminos, nuestros quereres, nuestros planes, nuestros proyectos. Y decirle, como siempre lo hemos proclamado, Señor, aquí están mis planes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso le da la autonomía al Señor de obrar en medio de, y siempre para bien. No que las cosas salgan como esperamos o como sean que nosotros quisiéramos, sino que finalmente todo lo usa para bien. Tus próximos proyectos, planes, los de tu familia, los de tus hijos, tan grande preocupación por ellos tenemos hoy. Pero mientras estemos en la mano de Él, nada ni nadie nos arrebatará. Espero que usted pueda seguir en estos días que tenemos del resto de la semana para leer el texto bíblico, para decirle, Señor, háblame. Yo quiero entender más profundamente lo que los acontecimientos de hace 2000 años significan para mí hoy, que le dan el sentido a mi vida hoy, donde debe estar mi confianza, mi plena seguridad y certeza. Le voy a invitar allí que usted está en su casa. Le habíamos dicho que se preparara porque íbamos a hacer también la celebración de la Santa Cena, ese último momento de Jesús que pidió que lo hiciéramos en memoria suya, tomar el pan y tomar el vino. Y aquí a los presentes también vamos a compartir este momento, esta ordenanza que hay de la iglesia, que es el recordar que Jesús con sus discípulos la última noche tomó el pan y tomó el vino. Y allí Jesús les habló de cómo ese pan era su cuerpo y cómo ese vino representaba su sangre, que iba a ser molido el cuerpo por nuestros pecados y su sangre derramada para limpiarlos. Y les pidió a sus discípulos que lo hicieran una y otra vez en conmemoración, recordando, para no olvidar nunca que Él murió por nosotros, pero también para no olvidar nunca que Él regresará por nosotros. Así que a los que están presentes, mientras ustedes en su casa preparan su vino, su pan para tomar en este momento la Santa Cena, quiero invitarles a que tomen en este momento el pan y el vino que se les está dando para celebrar nuestra Santa Cena en el día de hoy. Mientras lo hacemos, oremos al Señor. Padre, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros si no tuviésemos tu palabra entre nosotros? No tendríamos. De pronto, lo máximo que podríamos sería buenas intenciones que salieran de nuestro corazón, pero aún las buenas intenciones no son suficientes. Pero tu palabra nos dice acerca de todas las cosas que han acontecido, que acontecen y acontecerán. Y tú nos das la certeza y la seguridad de que lo que se ha cumplido, lo que se está cumpliendo y lo que se cumplirá es conforme a tu propósito. Yo quiero pedirte a ti, Espíritu Santo, en esta tarde que hemos tomado este tiempo para revisar textos bíblicos, leerlos una y otra vez, es que le hables a cada corazón, Espíritu Santo. No solo sobre los hechos acontecidos en esa semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino lo que eso para nosotros significa, a más de nuestra eterna salvación, del perdón de nuestros pecados, de la restauración de nuestra comunión con el Señor, lo que significa para nuestro diario vivir, para nuestro diario actuar. No podemos vivir con temor y miedo. No podemos vivir con sospecha, no podemos vivir con desesperanza. Tenemos que vivir confiadamente en el Señor y confiar como Él en el pasado lo hizo, lo hará también en el presente. Y es que el Señor cumplirá su propósito en nosotros como lo ha dicho. Y oremos por el país. El país está viviendo épocas difíciles, sí, y pueden venir épocas más difíciles también. Nosotros oramos al Señor para que nos permita tener gobernantes sabios y entendidos. Hombres que amen más la gloria de Dios que la propia gloria de los hombres.
Miren que cuando leemos el texto bíblico con respecto a las autoridades encontramos eso, hombres que creían pero amaban más la gloria de los hombres. No confesaban lo que creían. Muchos eran así. Señor, permite también que aquellos que creen en ti, allí donde tú los has colocado, ellos también tomen valor de nuevo y se levanten para proclamarte a ti. Porque no podemos decir, como lo dijo Elías en su momento, Señor, es que no ha quedado profeta en Israel. Soy yo el único. Y el Señor le dijo, no, no te equivocas. Yo tengo mucho pueblo. Muchos que no han doblado su rodilla. En esta nación hay muchos creyentes. Oremos en el nombre de Jesús para que todos nosotros, los que en Jesús creemos que nada lo pudo retener y a su iglesia nada la podrá retener. Para cumplir el propósito de Dios. No estamos hablando de particularidades, de lo que yo quiero. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a los hombres. Es salvar a los hombres. Su familia, sus amigos, sus conocidos, sus desconocidos, los que está conociendo apenas ahora. Dios quiere salvarles y por eso nuestra intención es hablar de Jesús a todo aquel que Él nos permita tener la oportunidad de acercarnos. Tome la decisión que tomó José de Arimatea y Nicodemo, solo que no la tome tarde. Ellos decidieron darse a conocer y públicamente ir a reclamar el cuerpo de Jesús como creyentes, lo que no hicieron ni siquiera sus discípulos. Exponerse ante las autoridades. ¿Por qué iban ellos dos a reclamar el cuerpo de Jesús? ¿Acaso son de ellos, como dijeron los mismos del Sanedrín? Sí, eran de ellos. Y allí quedó registrado. Levántese usted en el nombre de Jesús. Por eso hoy nuestra cena tiene ese sentido. En un momento coyuntural de la historia de nuestro país. ¿En quién creemos? ¿En quién estamos confiando? Hagamos lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros responsablemente hagamos lo que tenemos que hacer. Y confiemos en el Señor. Oramos por el país y oramos por autoridades que tengan temor de Dios en sus vidas. Literalmente, como lo leímos hoy, que amen más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Jesús por ellos también murió. Señor, en el nombre de Jesús, hoy al tomar el pan, recordamos a Jesús que dio su vida por nosotros. Toda esa pasión que vivió, todo ese sufrimiento que asumió es para que nosotros no tuviésemos que llevarlo. Para poder pagar al 100% la paga del pecado. Tu cuerpo fue molido por nuestros pecados. No hubo compasión para ti. Hoy, cuando tomamos este pan, recordamos que lo diste por nosotros. Así como en esa última cena tomaste el pan, lo partiste y lo diste a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Así nosotros en este momento, al tomar este pan, recordamos que tú te entregaste por nosotros. Vamos a tomar el pan. Mientras Jesús tomó el vino, les dijo a sus discípulos, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La sangre de Jesús, como en el Antiguo Testamento, fue derramada para cubrir el quebranto de la ley, para satisfacer la justicia que la ley demanda, la santidad que la ley demanda. Ningún hombre podría haberlo hecho, pero Jesús, que nunca cometió pecado, que nunca ante la ley
desmayó. Jesús murió por nosotros y derramó su sangre sobre ese propiciatorio de la presencia de Dios. Cuando Dios mira hacia nuestras vidas, lo que encuentra es que la sangre de Jesús cubrió multitud de faltas. Y ya no somos hallados culpables, sino hemos sido redimidos de la condenación caída. Por esa sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz por nosotros. Al tomar este vino, piensa en ello. No hay nada que le pueda acusar delante de Dios a aquel que ha tomado la sangre de Jesús y con ella, en procesos de arrepentimiento, confesión y aceptación, sus pecados quedaron cubiertos bajo ella. Tomemos el vino. Demos gracias al Señor. Solamente estamos obedeciendo lo que Él dijo. Háganlo en memoria de mí. No lo hacemos con la frecuencia que de pronto debiéramos, para que no se nos convierta simplemente en otra actividad más. Lo hacemos cuando hay momentos especiales como este. Cuando Jesús con sus discípulos un día como hoy tuvo un momento como estos, pero entendiendo nosotros lo que ellos no alcanzaban a comprender. Y por eso mismo, como lo comprendemos aún más, tenemos que estar mucho más agradecidos. Los discípulos que no lo entendieron salieron huyendo esa noche. Se escondieron, estaban atemorizados hasta el Pentecostés. Usted y yo no tenemos que vivir con temores y miedos. El Señor está con nosotros. Él puso su vida y la volvió a tomar. Nadie se la quitó. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, yo te doy gracias por darnos esta oportunidad, por colocar en nuestro corazón el deseo de aproximarnos, a leer más, a buscar más, a entender mejor, Señor, tus escrituras. Y yo te doy gracias una vez más por tenerlas, por poder tener las escrituras, por poder leerlas, Señor. Permítenos hacerlo más asiduamente y guardar esa palabra en nuestro corazón. Que no se nos quede, Señor, en el recuerdo anual, sino que podamos nosotros entender cada cosa que sucedió y cómo cada cosa que se tramó, todo aquello que de alguna manera se articuló contra Jesús, ya estaba predicho. Y lo que dijo Gamaliel al final, no sea que se hallen a ustedes luchando contra Dios, no contra hombres. Usted y yo no estamos en contra, estamos a favor de. Así que en el nombre de Jesús, hoy sea un día para nosotros afirmar nuestra confianza, nuestra seguridad de que nuestra vida está en manos del Señor y el futuro está en manos del Señor. No habrá nada ni nadie que impida que sus propósitos se cumplan. No olvide esto, ni siquiera la muerte lo pudo retener, ni las autoridades, ni la cruz, ni circunstancia, nada absolutamente pudo impedir que Jesús cumpliera el propósito, la buena voluntad de Dios. Así que nada podrá impedir que en su vida se cumpla el plan de Dios y que las promesas de Dios se hagan reales en su vida. Oro por usted, oro porque en el nombre de Jesús haya poder de Dios, ese poder que dice la Biblia, superiminente grandeza del poder de Dios operando en su vida. Que cuando usted trabaje, cuando usted asuma sus responsabilidades, que cuando usted vaya a hacer lo que Dios le llamó a hacer y a través de ello ganar a quienes debe ganar, el Señor Dios Todopoderoso le respalde. Y que lo que nos queda de vida, no sabemos si por la sobrevivencia o por la venida de Jesús, el tiempo que nos quede de vida, nosotros lo invirtamos en lo que tenemos que invertir, en la gloria de Dios, buscando salvar lo que está perdido aún. Por eso damos gracias a Dios. Por eso este día, Señor, gracias, nuevamente gracias, porque esto tiene que ser para nosotros un piso firme y sólido sobre el cual nos paramos en el futuro. Oro por sus proyectos, sus planes
también como por sus necesidades y problemas. Porque todo esto está aún bajo la soberanía de Dios y Dios actuará y al final usted se dará cuenta que todo tenía un sentido o propósito. Y usted glorificará a Dios con todo su corazón. Aunque tenga que atravesar por un periodo como el de Jesús, que fue llevado, fue injustamente juzgado, fue sacrificado. Y muchos pensaron que era la pérdida total del propósito. Y resulta que era el cumplimiento del propósito. Porque Dios cumplió en él sus propósitos eternos. Dios lo cumplirá en su vida. Oro por ello en el nombre de Jesús. Y que usted sea una persona que donde quiera que vaya comunique esta verdad. Y que muchos quieran acercarse y seguir a Él. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Este tiempo que hemos dedicado, Dios, aún estas 2 horas que hemos tenido aquí con tu palabra, Señor, ¿qué son? Cuando tú lo diste todo por nosotros. Tú lo diste todo, tú no te reservaste nada por nosotros. Ayúdanos cada día a entender y a recuperar, Señor, que nunca será demasiado lo que nosotros demos. A veces nosotros decimos es que es demasiado, no es demasiado, ¿qué es demasiado? Demasiado fue lo que Jesús hizo por nosotros. Que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo de los hombres. Y en obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es demasiado. Lo que Jesús hizo por nosotros es demasiado. Lo que nosotros hacemos por Él siempre será muy poco y corto. Pero lo hacemos, Señor, cada día para honrarte y glorificarte, Señor. Te bendecimos por los presentes, te bendecimos por los que están virtualmente, Señor, aún por aquellos que en este día se olvidaron. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, provéeles. Y cumple tus propósitos sobre sus vidas. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien. Hoy es un día para recordar que Jesús dio su vida por nosotros y esa es la mayor garantía y seguridad que tenemos. Confía en el Señor. Confiemos en el país. Hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos un proceso en este mes de mayo que cumplir, pero ponga en las manos de Dios. Tranquilos, tranquilas. Dios tiene el control siempre. Mañana hablaremos de cómo Jesús vio desde la cruz el entorno que estaba allí en el Calvario. Y el sábado vamos a tener nuestro tema de la resurrección. Mañana nos vamos a unir con toda la región de Bogotá. Mañana vamos a estar desde las 8 desde las 7 a las 9. Vamos a estar reunidos con toda la región. Los que quieren venir van a venir. Los que van a estar virtual nos uniremos con ellos. Tendremos 2 horas para recordar de esa muerte de Jesús en la cruz y bueno, de lo que eso significa todavía para nosotros. Así que les esperamos mañana si van a venir los que están virtualmente y quieran acompañarnos o los que están virtualmente y si algunos de ustedes tienen dificultad, virtualmente conéctense. Mañana a las 7 de la noche. Dios les bendiga, muchas gracias. Que pasen una buena tarde. El resto. Recording stopped.